acá estamos nuevamente. Nuevamente, El mucho tema gusto. que nos trae hoy es un tema que da para mucho que hablar siempre. Es sobre la muerte, que nadie lo puede discutir que existe, pero el más allá, que eso sí que parece discutible. Así que a ver cómo nos lo presenta usted. Sí, los cristianos hablamos de la muerte de un modo medio desconcertante, porque no hablamos con miedo o con terror. No como esas personas supersticiosas que cuando oyen hablar de la muerte dicen que hay que tocar madera o cosas por el estilo, porque de eso no se habla, ¿verdad? Y de la muerte los cristianos sí hablamos, y hablamos sin miedo. Uno de los principios de nuestra fe fundamentales es que nosotros vamos a resucitar. Eso lo sabemos solamente porque creemos que Cristo nos lo ha prometido, o sea, es un acto de fe. Y hay otro elemento que no es de fe, porque lo comprobamos a diario, que es que vamos a morir, todo el mundo muere, excepto algunos profesores alemanes de una universidad alemana que no están todavía del todo convencidos que el hombre sea naturalmente mortal. De esto me enteré por el vicepresidente de la Universidad de Berlín en un viaje que hizo por Buenos Aires, que nos dijo que un grupo de colegas suyos que se dedicaban a la neurología tenían la sospecha de que la célula tiene raíces de inmortalidad y que a lo mejor podremos descubrir todas las teclas para conseguir que uno no muera nunca. Investigarán, me parece que en vano, porque los cristianos sabemos que la ley de la muerte va más allá de lo que son simplemente leyes naturales. Nosotros sabemos, y nuevamente vuelvo a la Biblia, como siempre lo hago, ¿no? Los cristianos nos alimentamos de la palabra de Dios, de la revelación, y en el libro de la Biblia tenemos narrada la historia de cómo entró la vida y cómo entró la muerte en la creación. La vida fue un acto creador de Dios maravilloso, en el cual quiso de modo muy especial que el ser humano fuera a imagen y semejanza suya. Y además, dice la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, que Dios colocó a Adán y Eva en un lugar maravilloso, que la Sagrada Escritura llama el paraíso, pero que estaba aquí en la tierra, y que ahí en el paraíso había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. No hay más explicaciones, pero lo que se deduce es que Adán y Eva iban a continuar saludables y vivos mientras se alimentaran del árbol de la vida. Si eran expulsados del paraíso y perdían el árbol de la vida, tendrían ya, digamos, la carencia más absoluta de lo que los mantenía en vida. Era una inmortalidad concedida, no era puramente, digamos, absoluta. Era un regalo que necesitaba la mediación de este alimento del árbol de la vida. Cuando ocurrió el pecado, el Señor les indicó que iban a morir. Fue la gran catástrofe, de modo que la muerte entró como ley universal a la raza humana y le dijo así, cuando le habla al varón, a Adán, le dice, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, que es otro árbol distinto, que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás los engañó, haciéndoles creer que si comían de ese árbol que estaba prohibido para ellos, serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Normalmente los seres humanos sabemos bastante bien lo que es el bien, ¿no? Sabemos que es bueno que no nos roben ni robar, querer y que nos quieran, las cosas elementales las conocemos, pero les dio curiosidad a ellos que eran tan buenos, ¿cómo sería el mal? Como ahora también nos tienta a nosotros, ¿cómo será la droga? ¿Qué se sentirá en la primera borrachera? Cualquiera puede sentir la tentación del mal. Bueno, pues ellos se dejaron tentar por probar conocer el mal, y el castigo vino y le dijo así, por esto, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, y ya que eres polvo, al polvo regresarás. Y la liturgia católica, bueno, realmente toda la liturgia cristiana lo hacía desde los comienzos de la Iglesia, en la época de comienzo de Cuaresma, en un día particular que se llama el miércoles de ceniza, todas las personas que van ese día a misa pasan delante del sacerdote que con ceniza
que es una ceniza especialmente preparada, les hace una señal en la frente y les deja marcada. La ceniza es algo que ha muerto totalmente, ¿verdad? Le dice, acuérdate que eres polvo y al polvo regresarás. Todos los años la Santa Madre Iglesia en un día específico nos recuerda que vamos a volver al polvo por el problema del pecado. Pero también sabemos que vamos a resucitar. Y el Catecismo de la Iglesia Católica hace este comentario que parece tan trivial. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. De modo que el tema de la muerte para el cristiano es morir con Cristo, que es una frase muy hermosa, muy profunda, pero significa morir en gracia de Dios, sin pecados mortales en el alma. Morir bien, estando en amistad con Dios. Esa es, digamos, la gran invitación que hace la Iglesia a todos los fieles, y por eso también el Catecismo dice, el cristiano continuamente se va preparando para morir bien. ¿Y cómo se prepara? No con una obsesión, me voy a morir, porque eso podría dar lugar incluso a algún tipo de patología psiquiátrica, sino viviendo bien, haciendo el bien a los demás, viviendo las leyes que Cristo nos ha dejado. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó. Es decir, hasta dar nuestra vida por el prójimo si hace falta. Cuando llega la muerte, es el momento en que Dios llama al hombre hacia sí. Pero uno se encuentra con las manos llenas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más puede pedir? Sí. En el Catecismo me encontré con una frase de Santa Teresa, la gran doctora de la Iglesia del siglo XVI. Ahí la Iglesia tiene doctores varones y doctoras mujeres, que son las que nos enseñan a profundizar mucho en la sabiduría cristiana. Una de ellas, Santa Teresa de Jesús, dice, yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. A mí me pasó una anécdota que cuento en un minuto, familiar. Hace años, visitando a un hermano mío, que en ese momento tenía un hijo que tendría unos 6 años. Era sobrino mío, el mayor. Estábamos charlando, mi hermano y yo, y de pronto entró el chiquito, se metió en medio de nosotros y me miró con curiosidad, vestido de sacerdote, pero la pregunta se le hizo a su padre. Le dijo, papá, ¿dónde está Jesús? Y su padre le dijo, en el cielo. ¿Y cómo puedo verlo? Y me dijo, eso pregúntaselo a tu hermano, a tu tío, que para eso es cura. Y entonces el chico me dijo, y tío, ¿y cómo lo puedo ver a Jesús? Y le dijo, como está en el cielo, como te dijo tu papá, lo que hay que hacer es morirse. Cuando uno se muere, lo ve a Jesús. Y el chico se quedó como pensativo y se fue. Y mi hermano me dijo, no seas bruto, ¿cómo le vas a hablar así a un niño? Y le dije, bueno, le dije la verdad, es lo que se me ocurrió. Y al cabo de unos 20 minutos volvió, se subió al sofá, lo abrazó a su padre y le dijo, papá, quiero que te mueras. Sacó como sus conclusiones teológicas. Y mi hermano se pegó un susto y dijo, ¿y por qué? Porque quiero que lo veas a Jesús, ¿entendés? Para verlo a Jesús hay que morirse. El chico, en la inocencia de su alma, había entendido perfectamente la teología católica de la muerte. Para ver a Dios hay que morir. Por eso para nosotros la muerte no es una tragedia espantosa, es ir a Dios. De todos modos no lo pedía para él, se lo pedía para el papá, ¿no? De paso, muy generoso. Lo mejor para el papá. Sí. Bueno, padre, vamos a tener que hacer una pausa. ¿Cómo no? Parece, padre, como que nos quedó todavía en pie la segunda parte, porque que nos morimos nadie lo va a discutir, ¿no? Ahora el asunto es qué pasa después de la muerte. Y sabemos bastante, todo no lo sabemos, pero sabemos bastante lo que Dios bondadoso ha querido revelarnos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1020, que explica cómo es la muerte del cristiano, dice lo siguiente. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras del perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, que eso yo he tenido que asistir ya a tantos cristianos que mueren, sobre todo en hospitales, y es tan edificante, es tan hermoso ver a una persona que está en paz en su conciencia, llena de fe, que ha recibido la comunión, el viático se llama. Los cristianos llamamos viático viene de vía, el alimento que uno lleva
para el camino, lo que también a veces se dice vianda, ¿no? Que uno se la lleva. Bueno, el viático es el alimento para este paso de la tierra a Dios. Y cuando están así preparados y uno está rezando a su lado, esperando el momento en que Dios se lleve su alma, yo quedo siempre edificado por el modo en que mueren. De tanta paz, con serenidad, con alegría, sabiendo que es una despedida, hasta pronto, nos volveremos a ver, ¿verdad? Pues en ese momento en que la Iglesia dice, pronuncia por última vez las palabras del perdón, de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, y lo sella por última vez con la unción fortificante, que se llama, es uno de los 7 sacramentos, la unción de enfermos, y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje, que es la última comunión que hace en la tierra, le dice también estas palabras, que son las oraciones que rezamos los sacerdotes junto a los moribundos. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios, en la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios. Bueno, en estas palabras está contenido lo que Dios nos ha revelado que hay después de la vida. Hay otra vida, la verdadera vida, con mayúscula. Los cristianos de los primeros siglos, en el latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano, llamaban el día en que moría un cristiano, lo llamaban su dies natalis, que quiere decir el día de su nacimiento. Ahora nosotros diríamos el de su cumpleaños, porque era el día en que nacían a la verdadera vida. Era un día alegre para los cristianos. Pensaban que por fin había llegado a la vida eterna con Dios, y allí nos esperaba. Pero uno no va directamente al cielo, no es una cosa automática. Tiene que pasar antes, y esto está abundantísimamente revelado por Jesucristo, por un juicio particular. O sea, tiene que dar cuentas de su vida. Hay personas que dicen que han estado a punto de morir y luego, con reanimación, los han recuperado y traen algún recuerdo de haber tenido como luces o la visión de un túnel o cosas por el estilo. Pero esas personas no llegaron realmente a morir porque no pasaron por el juicio, sino se acordarían que se presentó ante ellos toda su vida y que dieran cuenta del por qué habían hecho el bien y el mal, en qué cosas habían sido libres, en qué cosas tal vez no, pero de cuáles eran responsables, y sobre todo, el gran tema en el momento de morir, que se llama, como dice el catecismo, el juicio particular. Y San Pablo dice que viene la muerte e inmediatamente después el juicio. O sea que en el mismo lecho de muerte se produce ya el juicio de la persona. Dios le pregunta por qué murió en gracia, o le dice que se alegre por haber muerto en gracia, o por qué murió en pecado mortal, es decir, rechazándolo hasta el último minuto. Nos vamos a encontrar con Dios que nos pregunta. Ahora en las calles uno se encuentra con gente que se burla de Dios a veces, dice que no cree en Dios, que no existe el infierno. ¿Cómo va a haber el infierno? No existe la condenación. Sí existe. En esta tierra existe. Hay cosas ya tan parecidas al cielo, que son esos momentitos de felicidad tan lindos que tenemos, ¿verdad? Y también hay momentos de infierno. Hay momentos de sufrimientos tan terribles que uno sabe que uno tiene experiencias de que uno es capaz del infierno también. Pero es que Dios nos los ha dicho que está después de esta vida, tanto el cielo como el infierno. Pero que para llegar a cualquiera de los dos antes hace falta pasar por el juicio particular. Y dice así el Catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza oficial. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Es también parte de la doctrina cristiana que hay un lugar que es, digamos, puramente temporal en el otro mundo, que se llama el lugar de la purificación o purgatorio, que también lo trae el catecismo. Ha habido algunas personas que como la Sagrada Escritura habla poco del purgatorio, aunque habla lo suficiente, dicen que tal vez no exista. Pero está revelado y además está enseñado por la Iglesia que hay muchas personas que no mueren en un estado de santidad perfecta,
pero mueren en estado de gracia. Y la justicia de Dios les pide sufrir algo en la otra vida antes de estar perfectamente purificados para el cielo. Los que hayan leído la Divina Comedia de Dante habrán visto la descripción de todo el camino, ¿verdad? Que existe el cielo, el purgatorio, el cielo. Pero no es una creación puramente literaria, es la realidad de la revelación cristiana. El cielo es encontrarse para siempre con Dios cara a cara. Y probablemente les parecerá un instante cuando les llega la resurrección de sus cuerpos, y por lo tanto viviremos en un mundo material, porque nuestros cuerpos serán resucitados, pero verdaderamente materiales, cuerpos reales como el de Cristo, eternamente felices, con las personas que hemos querido. San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay que soñar con el cielo, hay que desear llegar allá. Y también existe el infierno, que no es una trampa malvada puesta para que uno se caiga por descuido. Eso no es así. San Agustín decía, el que te avisa que te va a golpear, realmente no te quiere golpear. Y tiene razón, tenía mucho sentido común. Porque decía, si alguien te dice, atento, que te voy a dar un golpe en la cabeza, uno se cubre. Realmente no te quiere golpear. El que te quiere golpear, te golpea a traición, sin previo aviso, por la espalda. En cambio, Dios nos dice, hay infierno. Y la manera de ir al infierno es vivir en pecado mortal, cometer pecados mortales y no arrepentirse y morir sin arrepentirse. Quiere decir que no quiere que nos vayamos al infierno. Es decir, que hay que hacer ese acto sencillo, de profunda humildad, de confesar los pecados. Los católicos tenemos la enorme ventaja de tener el sacramento de la penitencia, que además de perdonar nos da dirección espiritual. Los que no son cristianos, o los cristianos que no se confiesan, tienen lamentablemente poca ayuda en el momento de arrepentirse de verdad o de buscar dirección espiritual y de que alguien les ayude a vivir bien. Pero Dios, que es bueno, no niega a nadie la gracia de arrepentirse. Los católicos enseñamos que cualquier persona se puede salvar, aunque no esté bautizada, siempre que haga un acto de arrepentimiento profundo y de perdón de todas las cosas que sabe que es culpable. Porque esa es una realidad de la vida. La conciencia existe, a todos nos acusa. Probablemente entre los que nos escuchan, que puede haber políticos, empresarios, gente sencilla, desocupados, todos tienen en la conciencia cosas que les remuerden. Si son católicos, a confesarse y vivir bien. Y si no lo son, a pedir perdón en lo más profundo del corazón y proponerse luchar y mejorar, ¿verdad? De esa manera se llega a Dios. Bueno, padre, vamos a ver, para otra vez trataremos de continuar el tema, pero ya por hoy tenemos que despedirnos. Hasta un próximo encuentro.